Cordial saludo, mi nombre es Grace Juliet Rojas, estudiante del técnico en Servicios y Operaciones Microfinancieras, y el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de sociedades según su forma de asociarse. Entonces, en este sentido, en Colombia van a existir diferentes formas jurídicas para crear una empresa. Estas van a depender de algunos factores como el número de los accionistas y la conformación del capital. Y adicionalmente, ¿quién va a regular, digamos, la conformación de esas sociedades? El Código de Comercio en nuestro país. Entonces, esos requisitos, como ya lo decía, se encuentran dentro del Código de Comercio en el capítulo 2. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para constituir una sociedad se hará mediante escritura pública. Dentro de esta escritura pública deben ir algunos datos, como los datos completos de los socios, los sitios de residencia, y adicionalmente debe ir también el domicilio donde va a quedar la sociedad que se está constituyendo. Adicionalmente debe decirse cuál es la actividad a la que se va a dedicar esa sociedad, cuál es el dinero que va a pagar cada uno de los socios, cuáles son las fechas en las cuales se debe hacer los balances, los inventarios, y adicionalmente cuáles son las causales de la disolución de esa sociedad. Y además debe ir los datos del representante legal de dicha empresa. ¿Qué más se debe hacer? Se debe hacer una inscripción de esa escritura pública en la Cámara de Comercio. Debe hacerse también un registro mercantil, y ese registro es importante porque sin él no se pueden iniciar las actividades o las labores de dicha empresa. Se debe también obtener un número de identificación tributaria, un NIT, para el pago de los impuestos del orden nacional. Entonces, a manera general, ¿cuáles son los tipos de sociedades que existen? Existen las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, y por último tenemos la empresa unipersonal. Entonces, en este video vamos a hablar específicamente acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. Cuando hablamos de responsabilidad limitada, esta va a estar reglamentada igualmente en el Código de Comercio, desde el artículo 353 al 372, que nos dice que el capital va a estar dividido en cuotas de igual valor en todos los socios que tenga. Este capital se deberá pagar todo en el momento en que se haga la conformación de dicha sociedad. En el momento en que se haga la escritura pública debe hacerse el pago total. ¿Cuántos son los socios? Deben ser mínimo 2, máximo 25, y estos socios van a responder solamente hasta el monto de sus aportes. Adicionalmente, después del nombre de la empresa, debe ir la denominación o la razón social, debe ir la palabra limitada o su abreviatura LTDA. ¿Qué más nos dice? Que los socios, como ya lo decía, no responden solidariamente con su patrimonio por las deudas o por las obligaciones de la sociedad, sino solamente hasta el monto de los aportes. Este tipo de empresa no va a estar obligada a conformar junta directiva. ¿Qué pasa si en este tipo de sociedad fallece un socio? Puede, en primer lugar, continuar su heredero, pero si en los estatutos se estableció, no se realiza eso, sino que al contrario, cualquiera de los socios puede adquirir las cuotas de la persona o del socio que falleció. Este tipo de sociedad, adicionalmente, al igual que la anónima, debe realizar una reserva legal del 10% de las utilidades líquidas. Reserva legal se hace hasta que llega hasta el 50% del capital suscrito. Cuando ya se llega a ese 50%, puede, digamos, parar de hacerse esa reserva legal, y en el momento en que se disminuya, pues entonces nuevamente debe continuar haciéndose. Digamos que estas son como las características generales de las sociedades limitadas. Muchísimas gracias.